un segundito. El doctor Lucas, él está escribiendo y poniéndole, ¿cómo le llaman? Está documentando exactamente todo lo que está pasando. Y entonces aquí en el capítulo 8 habla muy fuertemente de Saulo de Tarso, que persigue a la iglesia. Perseguidor de la iglesia. Y es interesante porque él dice que iba de casa en casa persiguiendo a los de la secta del camino. Y entonces dice que la iglesia se esparció por todos lados. Pero me llamó la atención que dice que ahí en el final del versículo 1 dice: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Interesante. Entonces dice que Saulo perseguía a la iglesia. Y lo bonito es que donde ellos iban huyendo a las ciudades cercanas, era tanto ¿cómo le digo? Era tanto el testimonio de la salvación de ellos, que aunque venían huyendo de la persecución, donde ellos llegaban, predicaban el evangelio. Entonces, ese es más o menos el resumen. Pero ahora vamos a ver a este personaje, Simón el mago. Quiero que me vuelvan a ver. Simón, o sea, Simón. Yo soy Simón el mago. Entonces, porque quiero que nos identifiquemos para que quede bien claro cómo somos engañados. Entonces dice así: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad
veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Antes, quiero hacer una breve oración con base en el versículo 15 que dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Oremos un momento delante de Dios, porque hay muchas personas que van a escuchar este audio, y en mi corazón solamente existe un deseo que no es mío, que es de nuestro Señor Jesucristo. Y el deseo de nuestro Señor Jesucristo es que nuestro metro cuadrado, nuestros familiares, nuestros vecinos puedan recibir el Espíritu Santo. Pero hay que entender qué significa recibir el Espíritu Santo. Oremos delante de Dios un momento. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, porque Felipe predicaba profundamente sobre la doctrina que ellos les había sido dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y habían muchísimos milagros. Pero dice la palabra que todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces llamaron a los apóstoles, Pedro y Juan, y ellos vinieron y oraban para que cada una de estas personas que habían escuchado con profundidad la palabra de Dios recibieran el Espíritu Santo. Dice que les imponían las manos. Señor, la palabra de Dios quiere enseñarnos que en la imposición de las manos, que es la forma en que nuestro Señor Jesús muchísimas veces predicaba, está la sombra del Levítico. Porque en el Levítico, para recibir el perdón del pecado, el hebreo le ponía las dos manos en la cabeza del cordero, y dice la palabra de Dios que inmediatamente recibía la remisión del pecado. O sea, se remitía. ¿Qué quiere decir? Que el pecado salía de este hebreo y se movía y pasaba al cuerpo del cordero. Pero era tal el poder de la palabra que el pecado tenía que obedecer. Una vez que el hebreo era libre del pecado, dice que era sellado por el Espíritu de Dios. Significa que imponer las manos aquí en este tiempo es usar la palabra, porque los apóstoles no usaban otra palabra que no fuera el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no existía, y ellos solamente sabían de que para el perdón del pecado había que poner las manos en el cordero. Pero la imposición de las manos solamente tiene no es un tema de en qué dirección va el pecado, sino que es un tema de que en la imposición de las manos el sumo sacerdote y el hebreo se hacen uno solo. Eso significa que siendo uno solo, el pecado se mueve para donde el poder de Dios le dice al pecado que se tiene que mover. Entonces los apóstoles, conociendo este secreto que el Señor Jesús les había enseñado, cuando ellos imponían las manos, el pecado de esas personas pasaba por las manos de los apóstoles, y como los apóstoles estaban en Jesús, entonces ellos estaban dentro del cuerpo de Jesús,
Entonces el pecado entraba en el cuerpo de Jesucristo. Una vez que este pecado salía de cada una de estas personas de Samaria, inmediatamente recibían el poder del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es Dios. Y Él quiere tomar control sobre la nueva alma, sobre el nuevo espíritu. Y no quiere, y no permite que el espíritu del pecado, este Satanás, vuelva a entrar. Así es como se obtiene la salvación. Entonces, cada uno de los hermanos estemos orando y pensando en qué familiar, en qué vecino, en qué compañero, en qué hermano tú quieres o queremos presentar delante de Jesucristo para que el brazo poderoso de Jehová de Isaías 53 arranque la serpiente, arranque el pecado y lo ponga en el cuerpo de Jesús para que sea libre del pecado y inmediatamente sea sellado. Porque ser sellado significa que el Espíritu de Dios va a conducir su vida, que el Espíritu de Dios le va a revelar con profundidad la palabra. Y lo más lindo de todo en este tiempo es que teniendo el Espíritu de Dios vamos a poder oír la trompeta en el momento del arrebatamiento. Bendice, Señor, la palabra que tú vas a hablar por medio de Hechos 8 y bendice a los que en este momento están en vivo por medio de la tecnología y también bendice a las personas que van a escuchar luego este audio. Y Señor, aquí están mis nietas y está nuestra vecina, la hermana Mónica, y ella con todo el corazón, ella está disfrutando de la comunión que tenemos en medio de la palabra. Gracias por tu presencia y oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Perdón que se me hizo un poco larga, pero tengo que tener un poquito de cuidado para que no... Lo digo por mí mismo, porque cuando un hermano está orando, yo también estoy molesto allá adentro. ¿A qué hora va a terminar? Yo soy así de... El Espíritu Santo tiene el control. Yo soy así como es de transparente. Bueno, bien. Entonces, ya saben, les repito, todo lo que estamos hablando va a estar en Zoom. Sin embargo, en WhatsApp vamos a usar, yo voy a ir de alguna forma manejando la información para poderla enviar por WhatsApp. Hoy, nuestro Señor quiere revelarnos la doctrina de los apóstoles. ¿Qué fue lo que ellos aprendieron? Y tenemos que ubicarnos que en el tiempo de los apóstoles no existía el Nuevo Testamento. Entonces ellos tenían que utilizar el Antiguo Testamento. Nosotros estamos en una posición privilegiada porque nosotros tenemos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y sobre todo tenemos 4 evangelios que hablan detalladamente del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos un apóstol que fue llamado directamente por nuestro Señor Jesucristo desde el cielo para los gentiles, o sea, para nosotros, donde le fue revelado en el tercer cielo misterios muy profundos que él escribe en todas sus cartas, pero que no son diferentes a la doctrina que el Señor Jesús les enseñó a los apóstoles. Es exactamente lo mismo.
Por esa razón, realmente nosotros tenemos que estudiar con profundidad las enseñanzas del apóstol Pablo. Bien, entonces, ¿qué tiene que ver? Porque es que me ha llamado la atención a mí, y es interesante y tengo que compartirlo con ustedes. Mi mamá ya tiene 90 años y ella, ¿cómo le digo? Su mente está bien, pero su mente, digamos que es ya. A ver cómo lo explico. O sea, ella tiene anclada en el presente. Ella tiene recuerdos de muy atrás perfectamente. Pero digamos, lo que ella está observando, si media hora usted le pregunta sobre lo que ella vivió hace media hora, ella no se acuerda. Pero yo siempre le pregunto cuando la voy a visitar: mamá, le voy a leer la Biblia, ¿quiere? Y ella me dice que sí. Mamá, vamos a orar, ¿quiere? Y ella me dice que sí. Pero me dice: léame Hechos. Qué lindo. Léame Hechos. Y entonces la primera vez que me lo decía, yo simplemente leía Hechos. Pero un día de estos ella me dice: léame Hechos. Y me di cuenta que ese léame Hechos venía del cielo. Por eso he estado empezando a estudiar el libro de Hechos. Y es lindísimo, lindísimo, porque Hechos es una continuación del libro de Lucas. Bien, entonces aquí aparece un personaje, Simón. Dice la palabra, pongan atención, dice 13, Hechos 8:13, dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Aquí dice que Simón el mago creyó. Versículo 13. Entonces, la pregunta es: ¿cómo estamos creyendo nosotros? ¿Cómo estamos creyendo? ¿Quién nos está moviendo allá adentro? ¿Y qué clase de creencia tenemos? ¿Qué clase de creencia? Entonces yo siempre he estado, en los últimos tiempos, yo siempre les comento a ustedes y les digo que el testimonio que Dios me ha regalado a mí para no perderme en el verdadero mensaje es apuntar cada palabra de la Biblia o cada historia de la Biblia, buscar en esa historia cómo regresar al cielo. Eso me ha permitido a mí, si me estoy equivocando, pero si no pierdo la mirada de regresar al cielo, me voy, la misma palabra me va enderezando mis equivocaciones, y el Señor, usando mi boca, Él habla exactamente el mensaje que Él quiere hablar. Entonces, el primer mensaje que el Señor Jesús está hablando es: ¿cómo estamos creyendo? Entonces, es muy sencillo. Había una gran expectación en Samaria, ¿verdad? Porque dice 12: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, ¿verdad? Y entonces dice, todo Samaria, o muchos samaritanos, estaban impactados con la palabra que salía de Felipe. Entonces, ¿qué es realmente lo que quiero decir? Felipe predicaba una doctrina, dice aquí,
anunciaba el evangelio del reino de Dios. Anunciaba la buena noticia del reino de Dios. Entonces, hoy estamos reunidos para anunciar y para que nos sea revelada la buena noticia del reino de Dios. Por esa razón, siempre el Señor me ha puesto a mí a enfocar el cielo, regresar al cielo. Entonces, por medio del evangelio, nuestro Señor quiere abrir el cielo para que nosotros veamos el cielo abierto y podamos anhelar regresar al cielo. Este tema de la palabra de Dios no es un asunto de que ustedes saben que a mí me gusta el fútbol, ¿verdad? Y entonces, cuando estaba más chiquillo, allá por los 20 y los 30 y en la oficina, todos los lunes había que hablar de fútbol. Perdón los hermanos que no entienden el tema del fútbol, pero lo que quiero rescatar rápidamente es que si perdía Saprissa, esa semana era terrible para mí. Pero si perdía la Alajuela, yo disfrutaba molestando a los compañeros. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en todas las frases que se manejaban, algunos amigos, yo nunca lo dije, curiosamente, soy honesto, nunca lo dije, pero porque realmente yo no he sido pero tan fanático, ¿verdad? El asunto es que yo me he encontrado amigos hoy por hoy y amigos en aquel entonces que decían, por decir algo, yo soy sapricista hasta la muerte. Hoy en día yo entiendo mucho mejor esa frase terrible, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Aquí no es un tema de religión. Yo soy, por ejemplo, por decir algo, bautista, porque así me enseñó mamá y así voy a morir. No. Aquí es otro asunto. Aquí realmente es. Primero hay que entender que la misma palabra enseña y dice, el hombre no cree en Jesucristo. No cree. Entonces, si yo estoy fabricando creer en Jesucristo, estoy totalmente equivocado. Pero, si Dios Padre me hace creer, entonces es totalmente diferente. ¿Por qué digo esto? Y para avanzar, estudien y lean y relean el capítulo número 6 del Evangelio de Juan. Ahí dice claramente el orden del Evangelio y cómo realmente es el arrepentimiento y cómo realmente es creer en Jesucristo. Entonces, realmente cuando nos es revelado creer en Jesucristo, el Espíritu de Dios nos revela de que nosotros no creemos. Por ahí hay que empezar. Y el que hace que nosotros creamos es Dios Padre. Dios Padre. Entonces, este Simón, ¿verdad? Como en él estaba activada la codicia, entonces él entró en toda la corriente de todos los que habían creído. Y él fabricó una creencia, pero apuntando a la codicia. Porque su negocio era engañar a las personas. Porque aquí dice, 9, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas
les había engañado mucho tiempo. Este Simón tenía un negocio, Y aquí en el 24. tenía verbo y seguramente había aprendido a hacer algunas dinámicas de magia y era hábil con las manos y con el verbo. Y cuando él engañaba con un propósito. Aquí no dice. Pero en el versículo dice exactamente qué había en su corazón. Dice 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Entonces, cuando él escuchó a Felipe, la codicia que él tenía era el dinero. El dinero. Entonces, ¿qué tipo de corazón tenemos nosotros, por un lado? ¿Y a quién estamos escuchando? Porque el mensaje de la evangelización, o más bien, pasar de una criatura con el pecado a estatus de hijos del Señor, comienza por hablar con crudeza cómo Dios Padre desde el cielo ve a cada ser humano. Entonces, cuando Dios Padre está viendo a la humanidad, Él lo que ve no es las virtudes o las cosas feas del ser humano, sino que lo que ve es que en cada ser humano lo que ve es una serpiente. Entonces, decirle al ser humano la mala noticia del Evangelio es muy chocante, choca mucho. Cuando el apóstol Pablo dice, yo estoy juntamente crucificado con él, significa que ese Pablo que nació del vientre de mamá, el brazo poderoso de Jehová lo tomó y lo metió en el cuerpo de Jesús y tomó la serpiente que estaba dentro del cuerpo de el apóstol Pablo y también lo metió o la metió en el cuerpo de Jesús. Entonces, cuando el apóstol Pablo le es revelado la salvación, significa que él sabe que en la muerte de Jesús, él viaja en el cuerpo de Jesús hasta el Hades. Hasta el Hades viaja. ¿Qué quiere decir? Que en el Hades el Señor Jesús dejó a la serpiente, o sea, Satanás, y dejó la serpiente que estaba en el cuerpo de Pablo, y ahí murió el Pablo que nació del vientre de mamá. Pero cuando resucita el Señor Jesús, el apóstol Pablo viaja desde el Hades hasta la resurrección, juntamente con Jesucristo. Por esa razón, la mala noticia se tiene que decir, y nuestro Señor tiene que poner sabiduría en la persona que está usando para transmitir la verdad, porque esa es la verdad. El Señor Jesús en el capítulo 8 le dice, curiosamente, dice, a los que habían creído en Él,
ahí por el 35, 8:35 le dijo, vosotros, vuestro padre es el diablo. O sea, son hijos del diablo. Pero no son esos fariseos al que el Señor Jesús les dice, es a mí también cuando yo no he nacido de nuevo. Mi padre, una persona que no ha nacido de nuevo, el padre que tiene es el mismo diablo. Por esa razón es que el perfil de Simón, el mago, es un perfil que la palabra de Dios tiene que alertarnos para ver de dónde estamos recibiendo nosotros qué tipo de enseñanza. Y dicho de otra forma, podría ser que que habla con ustedes, ¿verdad? Ustedes tienen que vigilar el tono de mi palabra. Perdón. El tono que sale de mi boca. Tienen que chequear con la palabra el tono que sale de mi boca. El tono, el tipo de enseñanza. Porque es la única garantía de que ustedes estén seguros de qué están escuchando. Si a Simón el mago o a Felipe. De esa misma forma, hay que chequear cuando estamos escuchando a otro líder u otra persona. Hay que chequear inmediatamente. Y como dice, por sus frutos los conoceré. No recuerdo quién dice eso. No sé si es el mismo Señor Jesucristo, y tal vez el hermano Leo me ayuda con eso. Pero ese es una variable, ese es un parámetro que no falla. Digamos, ustedes tienen que vigilar mi testimonio. ¿Qué tipo de testimonio? ¿Qué tipo de fruto? Dice que está en Mateo 7:15. ¿Ah? ¿Qué tipo de fruto sale? ¿Ah? ¿Qué tipo de fruto sale de mi vida privada? Esa es una garantía. ¿Qué testimonio sale? Entonces voy a parar aquí y voy a hacer otro audio para poder manejarlo por WhatsApp. Denme un momentito para concentrarme aquí.